Estuvimos reunidos con el profe Diego y planteamos pues el tema que seguía o lo que estábamos viendo para la semana 8 es los sistemas gestores de bases de datos. Yo les había mencionado que todavía no había definido cuál era la herramienta que íbamos a utilizar y pues ya la definimos con el profe Diego, que va a ser el MySQL, y la herramienta que vamos a utilizar para hacer nuestras bases de datos se llama, o es a través de este link, que es lsqliteonline.com. Entonces ustedes le pueden dar clic ahí, chicos, le dan clic ahí en la plataforma, en el contenido, ya está. Les recomiendo, si quieren, guárdenlo aquí en favoritos para que lo tengan a la mano. Y aquí pues van a poder, vamos a poder, pero mejor dicho, hacer nuestras prácticas de bases de datos. Entonces, siempre que lo abran, aparece esto, ustedes se van a dirigir aquí donde dice MSQL. Pues aquí para que conozcan un poco y se vayan familiarizando con la herramienta, miren aquí, donde dice MSQL, pues van a ir ahí, le van a dar clic ahí y le van a dar ahí donde dice Quick Connect, le dan ahí, les aparece, bueno, esto en inglés, le dan OK y él va a cargar unas cositas, unos componentes que necesita. Se demoró más de lo que esperaba, pero ahí pues depende de la conexión que ustedes tengan a internet. Y por aquí, si pueden ver, chicos, pues ya cargó, ya les aparece esto que está aquí, que dice Table, un demo. Entonces aquí simplemente es donde nosotros vamos a empezar a desarrollar nuestra base de datos a partir de código SQL. ¿Qué es el código SQL, chicos? El código SQL, o en inglés SQL, es Structured Query Language, o sea, lenguaje de consulta estructurado en español. Eso traducen estas siglas que están aquí, SQL. Algunas personas o algunos programadores, desarrolladores, analistas a veces confunden un poco este término MySQL con SQL. Este es el lenguaje a utilizar, el lenguaje de programación que vamos a usar, es el SQL o SQL. Y el MySQL simplemente es mi gestor de sistemas de bases de datos o mi SGBD. Es un lenguaje de programación, el SQL es un lenguaje de programación para trabajar con bases de datos relacionales como MySQL, Oracle, entre otros. ¿Se acuerdan que yo aquí les mostré los 15 sistemas gestores de bases de datos más utilizados en la actualidad? Ahí estaban y ellos se apoyan en ese lenguaje SQL para hacer sus sentencias de código y crear las bases de datos. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? Un poquito de terminología. Bien, bien. Bien, ok, perfecto, sigamos. MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de bases de datos. Entonces, por eso es que es el SGBD. MySQL permite crear bases de datos. Mucho cuidado aquí con estas palabritas, las voy a resaltar un poquito. Permite crear bases de datos, tablas, hacer inserción o insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos y hacer consultas. Por aquí, consultas. Y realizar muchas otras operaciones, ¿listo? Resumiendo, el MySQL es el que me va a permitir a mí administrar mi base de datos. Eso es lo que yo voy a hacer con un SGBD, administrar la base de datos. Bueno, ingresando instrucciones en la línea comandos o embebidas en un lenguaje como PHP, nos comunicamos con el servidor. Cada sentencia debe acabar con un punto y coma. Muy importante esta partecita de aquí. Cada sentencia de código para hacer la base de datos o para hacer las operaciones que debamos hacer van a terminar siempre con un punto y coma. La sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, es decir, si hace diferencia entre ellas, depende del sistema operativo. Windows no es sensible a las mayúsculas, a las minúsculas, pero Linux sí. Linux es otro sistema operativo. ¿Alguien lo ha escuchado hablar o lo ha visto, chicos? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se ¿El del llama? pingüino? Suena conocido. El del pingüino, exacto. Sí, ese tiene muchas distribuciones, ¿no? En Linux hay un Linux que se llama el Red Hat, que el símbolo es un sombrero.
Hay otro que se llama el Debian. Bueno, eso hay infinidad de distribuciones de ese sistema operativo Linux. Casi no es tan común, hay muy pocas personas que trabajan con Linux. Bueno, entonces, y en Linux, en ese sistema operativo sí es sensible a mayúsculas y minúsculas, para que lo tengan presente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Miren chicos, aquí estamos haciendo una sentencia de código que dice create database o database administración, punto y coma, ahí termina. Eso es una sentencia de código. Y acá abajo también dice lo mismo, pero si ustedes se pueden dar cuenta, la C está en mayúscula y la D está en mayúscula. Y dice create database administración. Entonces, chicos, para Windows esto es exactamente lo mismo. Hago la misma operación, pero para Linux no es lo mismo. Para Linux esto es una cosa y esto es otra porque tiene mayúsculas. ¿Listo? Así que basándonos en eso, se recomienda usar siempre minúsculas. Siempre debemos procurar utilizar minúsculas para que no nos vaya a pasar algún inconveniente. Bueno, ya hablando aquí, chicos, un poco más adentrándonos ya en la base de datos como tal, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto el término de tablas? Pues las tablas en una base de datos son las que, o sea, en una base de datos, perdón, almacena sus datos en las tablas. Ahí es donde yo voy a poder guardar mis datos. Una tabla es una estructura de datos que organiza los datos en columnas y filas. Cada columna es un campo o atributo y cada fila un registro. ¿Se acuerdan que yo también les hablaba de fila, tupla o registro? Eso ya lo habíamos mencionado por ahí en las restricciones. Entonces aquí sí se está retomando simplemente. La inserción de una columna o una fila contiene un dato específico, un solo valor. Entonces, para que lo tengan muy presente, chicos, cada registro contiene un dato por cada columna de la tabla. Cada campo, columna, debe tener un nombre. El nombre del campo hace referencia a la información que almacenará. Cada campo columna también debe definir el tipo de dato. Muy importante este pedacito. Tipo de dato que almacenará. Entonces vamos a ver la siguiente tabla. Que aquí se muestra. Miren chicos, aquí tenemos una tabla que va a contener un campo que es nombre y un campo que es clave. Así se llaman mis dos campos. Aquí pues no hemos definido, pero yo sé que un nombre muy probablemente sea el tipo varchar de 50, de 100, de 200 caracteres. No sé, cualquiera. Hasta 255 máximo. Y lo mismo, una clave también va a ser de tipo de dato varchar de cualquier longitud. Y aquí tenemos el ejemplo de las tuplas, filas o registros, que son los valores que ya llevan. Miren, aquí en el nombre Mario Pérez, la clave Marito. El siguiente campo, la siguiente tupla registro fila es María García, la clave es Mari. Y el siguiente es Diego Rodríguez con 8080Z de clave. ¿Es claro este ejemplo, chicos? ¿Mm? Ok, ahí lo único que estamos haciendo es haciendo definiciones nada más y mostrando ejemplos gráficos, ¿listo? Entonces decimos gráficamente, acá tenemos la tabla usuarios, que contiene dos campos llamados nombre y clave, lo que les acabo de mencionar. Luego tenemos tres registros almacenados en esa tabla. Primero, almacena el nombre con el valor Mario Pérez, como lo ven aquí. Y en la clave Marito, pues almacena esa clave. Y así sucesivamente con los otros dos registros. Estas tablas forman parte de una base de datos. ¿Se acuerdan cuando definimos el concepto de base de datos, chicos? El concepto de base de datos era que es un conjunto de tablas con relaciones y eso hace parte de mi base de datos. Nosotros trabajaremos con una base de datos llamada administración. Para esto ponemos, entonces así es como vamos a crear a través de una sentencia de código mi base de datos. Utilizamos las dos palabras reservadas del sistema que se llaman o que son create, que es en inglés, que es crear en español, database, que es base de datos o database. Y aquí está mi nombre de la base de datos. Entonces, miremos esta sentencia. Yo la voy a copiarla aquí, chicos, miren. Voy a copiar esta sentencia que está aquí y me la voy a llevar y la voy a pegar en mi herramienta. Voy a pegarla aquí y voy a ver qué pasa. Entonces, miremos, la pego aquí. Entonces, aquí como pueden ver, chicos, miren, aquí aparece la palabra reservada en negrita y aparece como en letra normal la palabra del resto, database administración. Entonces le voy a dar run, aquí donde dice run en inglés, pues se pronuncia run.
y le doy, o el play, le doy ahí. Cuando yo le doy ahí, chicos, él se pone a cargar. Vamos a ver qué sucede. Se suponía que yo, con esta sentencia de código, podría crear una base de datos. Pero ¿por qué no me deja crear la base de datos? Porque esta es una herramienta que está basada en SQLite y ya tenemos por aquí hecha, o ya hay una base de datos por defecto, entonces no podemos crear esa base de datos con esta herramienta. Ya tenemos que utilizar la que está. Por eso por aquí aparece table, aparece un demo, entonces ya él ya tiene una base de datos hecha y no me permite crear a mi otra. Entonces ese es el error que aparece acá abajito, me dice request create database permission denied in database master, o sea que no me está, me está negando el permiso para yo crear una base de datos. Entonces chicos, simplemente lo que ustedes van a hacer o cuando el profe les pida creen una base de datos, vamos a trabajar en un blog de notas. ¿Todos conocen el blog de notas, chicos? ¿Saben qué es un blog de notas? Obviamente. ¿Alguien no sabe? Entonces yo abro un blog de notas y voy a coger esa sentencia y me la voy a llevar para allá, control X. Y la pego aquí en mi blog de notas. ¿Sí? Y esto que estoy haciendo aquí quiere decir que yo voy a crear una base de datos. ¿Con cuál nombre? Con administración. Si ustedes quieren crear una base de datos que se llame librería, entonces le van a cambiar el nombre y le van a poner librería. Si quieren una base de datos que se llame, no sé, institución académica FUP, entonces le van a colocar Create Database, institución académica FUP, y esa se vaya, así se va a llamar su base de datos. ¿Es claro, chicos? Sí, señor. Yo estaba buscando un ejemplito, un formato que estaba trabajando, creo que yo lo trabajé ayer, fue con los chicos de octavo B, espérenme a ver si lo, ¿dónde lo dejé? ¿A dónde dejé ese formato? ¿Está no? No. Ayer me tocó mover un poco de archivos porque se me acabó el espacio en el disco C y no me dejaba grabar la clase. No sé qué lo hice. Bueno, no lo puedo utilizar entonces. Era uno en Word. Ah, pues hablamos Word. Ah, aquí está, miren. Este archivito era el que yo estaba utilizando o que hice para poder explicarles la forma en cómo se van a hacer las bases de datos. Entonces aquí, espérenme, corremos esto. Por aquí dejemos este pedacito así y por aquí borremos esto. Entonces, chicos, les voy a explicar de forma gráfica. Miren, aquí pueden ver en este archivo de Word. Espérenme, yo lo acomodo. Aquí está de una forma gráfica, entonces lo que va a pasar es lo siguiente, chicos. Este es mi herramienta, mi SGBD, este cuadrito verde que pueden ver aquí. Entonces, cuando yo copio esta sentencia de aquí, control C, y la pego aquí en mi herramienta, que le estoy diciendo que cree una Create Database Administración, lo que sucede es que él va a hacer esta base de datos que está aquí, lo más grande. Esta base de datos que se llama administración. Entonces, este contenedor que ustedes ven aquí es mi base de datos, representa mi base de datos que se va a llamar administración. ¿Listo? Cuando yo digito estas sentencias y le doy play, hagan de cuenta que este es un botón play. Entonces, cuando yo le doy play, él me va a crear esta estructura de base de datos. ¿Listo? ¿Es claro el ejemplo gráfico? Bueno, sigamos entonces. Ya al crear una tabla, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Al crear una tabla debemos resolver qué campos, columnas, tendrá y qué tipo de datos almacenará cada uno de ellos. Es decir, su estructura. La tabla debe ser definida con un nombre que la identifique y con el cual accederemos a ella. Entonces vamos a crear, chicos, una tabla llamada usuario. Entonces para eso escribimos esta sentencia de código que está aquí. Pero si ustedes recuerdan, chicos, yo por ahí alguna vez en los diagramas les dije que las tablas siempre íbamos a manejarla de manera singular, ¿cierto? No plural. Entonces, aquí le voy a corregir, chicos, y le voy a colocar una tabla llamada usuario porque lo voy a llamar en singular, ¿vale? Y acá donde más yo por ahí había colocado otro no. Bueno, después lo corrijo si me pasó.
esa tabla se va a llamar usuario. Entonces, por aquí voy a copiar esa sentencia de código a continuación, que se va a llamar, ¿qué me dice aquí? Create tabla usuario. Entonces voy a copiar esa sentencia de código, chicos, miren, control C, la copio. Voy a ir primero a la forma gráfica, ¿listo? Y ahí paso a la herramienta. Entonces, esta es la herramienta, mi SGBD. Entonces yo voy a darle esta sentencia de código aquí, create table usuario, con un campo que se llama nombre, que es de tipo varchar de 30 caracteres, y un campo clave que es de 10 caracteres. Y le voy a dar play. ¡Pam! Le di play. Cuando yo le doy play, lo que va a suceder es que yo voy a crear acá en mi base de datos, va a aparecer una tabla que se va a llamar usuario. Obviamente aquí va a estar bien organizadito con la linecita acá arriba y con el nombre bien organizado, solo que aquí pues lo voy a colocar así nomás para que ustedes lo entiendan. Y recuerden lo que yo les he dicho, ¿cuántas tablas puede llegar a tener una base de datos, chicos? Era 255. No, No. no, ese es el tipo de dato varchar. Una base de datos puede llegar a tener muchas tablas, no infinitas, porque siempre deben ser finitas, siempre debe terminar en un número, pero sí puedo tener muchas tablas para hacer relaciones, para almacenar datos, para lo que yo necesite. Entonces, miren, esta es mi base de datos con mi tabla usuario, y aparte voy a tener más tablas, una tabla A, una tabla B, una tabla B, una tabla C, una tabla D, una tabla X, Y, Z, bueno, cualquiera. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Y mi estructura como tal iría quedando de esta manera. Tabla, y la tabla se llama usuario. Usuario. Voy a colocarla aquí en mayúscula. Aquí en mayúscula representación gráfica, pero en el código nos recomiendan manejarla en minúscula. ¿Listo? Y lo que sucederá aquí es que yo voy a colocar un nombre, un campo que se llama nombre y un campo que se llama clave. Hasta ahí, eso fue lo que acabé de hacer con esta pequeña sentencia de código. Hice esta sentencia de código, le di play, me creó la tabla usuario, mi tabla usuario se ve de esta manera. ¿Listo? ¿Es claro el ejemplo, chicos? Ahora sí, me voy para mi herramienta, porque eso es lo que yo debo hacer, trabajar en mi herramienta. Entonces, yo me voy a parar ahí donde estoy. Siempre tengo que verificar que esté en MS SQL. Siempre voy a estar ahí. Como ya estoy ahí, voy a pegar mi sentencia de código. Pim, la pego. Y miren que aquí aparece Create Table, usuario, que se va a llamar mi tabla. Crear, table es tabla en inglés, o sea, table es en inglés, es así, table. Y en español traduce tabla. Usuario, nombre, tipo de dato, chicos, ¿se acuerdan? Porque era que el profe les insistía tanto y era cansón y aburridor diciendo, coloquen el tipo de dato, coloquen el tipo de dato, porque en la base de datos va sí o sí ese tipo de dato con el tamaño que se requiera. Y entonces, chicos, le voy a dar run, o le voy a dar play, o le voy a dar en el cosito verde, le doy ahí. Y él, miren lo que va a hacer, va a cargar, está cargando, dice wait, por favor esperar un momentico. Y lo que estoy haciendo es creando mi tabla usuario. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, en la parte de acá del panel que será izquierdo, en el centro, ya aparece mi tabla usuario. ¿Sí ven? Aquí apareció. Esta no estaba, solo decía demo. Eso apareció aquí en esta sección de table. Apareció usuario. Y ese usuario, pues, ¿qué va a contener, chicos? Un campo nombre de varchar tipo de dato varchar, perdón, de 30 caracteres y otro campo que va a ser clave de tipo varchar de 10 caracteres. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Fácil, ¿no? Bien, bien. Sencillo. Solamente hemos copiado y pegado sentencias de código. Y ya lo que nos debemos preocupar bien es por entender qué hacen esas sentencias de código. Bueno, continuemos entonces. Ahora, chicos, ya vamos a proceder. Le damos aquí un poco de lo que les he colocado. Si intentamos crear una tabla con un nombre ya existente, o sea que existe otra tabla con ese nombre, mostrará un mensaje de error indicando que la acción no se realiza porque ya existe una tabla con el mismo nombre. Entonces, chicos, ¿se acuerdan? Esto aquí hace parte también un poco de las restricciones que yo les decía a ustedes, que una tabla solo se puede llamar con ese nombre. O sea, una tabla, yo no puedo tener en mi base de datos una tabla que se llame
persona, otra tabla que se llame persona y otra tabla que se llame persona. No, tengo que tener solo una tabla persona. Por ahí tengo que tener de pronto otra tabla que llame persona X, otra persona Y, y tendrá sus campos diferentes, pero no se pueden llamar iguales, porque entonces me va a generar un mensaje de error diciendo pues que no se puede hacer porque ya existe esa tabla con el mismo nombre. Eso hace parte un poquito también de las restricciones. Cuando se crea una tabla debemos indicar su nombre, como pueden ver aquí, table, este es el nombre de la tabla, y definir los campos, campo 1 aquí, nombre, campo 2 clave, con su tipo de dato, obligatorio, su tipo de dato. En la tabla usuarios, pues en la tabla usuario aquí sería, ahorita les corrijo, definimos dos campos. Entonces, nombre que contendrá la cadena de hasta 30 caracteres de longitud que almacenará el nombre del usuario y el campo clave, que es otra cadena de caracteres de longitud 10 que guardará la clave del usuario. Claro aquí, chicos, estas definiciones simplemente son aclaraciones, ¿listo? Cada usuario ocupará un registro de la tabla con su respectivo nombre y clave. Bueno, aquí tenemos otra sentencia de código que es para eliminar una tabla y dice que usamos la sentencia drop table. Entonces, para hacer eso, usamos esta sentencia. Ahorita no lo vamos a hacer, chicos. Yo creo que lo dejamos para la otra clase, pues porque apenas acabamos de crear una tabla, pues no vamos a borrar la misma tabla y volver a crear. Entonces, a la siguiente clase, en la práctica, voy a crear dos tablas y borro una de ellas. ¿Listo? Entonces, este pedacito de aquí lo vamos a dejar pendiente para la otra clase. Ahora lo que vamos a hacer es una inserción de datos o ingresar datos. Entonces, un registro es una fila de la tabla que contiene los datos propiamente dichos. Cada registro tiene un dato por cada columna. Recordemos cómo crear la tabla usuario. Bueno, aquí ya la creamos, ya la tenemos creada esta tabla. Entonces, al ingresar los datos de cada registro, debe tenerse en cuenta la cantidad, ojo con esto, chicos, muy importante, cantidad, les resalto aquí para que lo tengan muy pendiente. Cantidad y el orden de los campos. Ahora vamos a agregar un registro a la tabla. Entonces, chicos, para agregar esos valores ya como tal o a llenar los campos, pues yo voy a utilizar esta sentencia de código que está por aquí, miren, que dice insert into usuario, nombre clave, los dos campos, y values, que son los valores que yo le voy a dar. O sea, Mario Pérez y Marito. Ahorita simplemente voy a cambiar esos nombres, esos ejemplos para nuestra herramienta. Entonces, copio la sentencia tal cual está ahí. La voy a pegar primero aquí en mi explicación gráfica. La pego ahí y le estoy diciendo insert into, bueno, cuando yo le doy play, aquí, le di play, ¿qué va a pasar? Automáticamente, bueno, aquí le voy a cambiar los valores, dije yo, voy a ponerle Luis León, y por aquí le colocaré la clave 1, 2, 3, así. Entonces, cuando yo hago esto y le doy play, él va a ir a mi tabla usuario, tengo que cambiarle usuario, a mi tabla usuario y me va a llenar esto en el nombre, donde está el campo nombre, va a poner Luis León y en la clave le va a colocar 1, 2, 3, Eso es lo que yo hago cuando ejecuto esta sentencia de código que aparece aquí, este pedacito, estas dos lineecitas. Le di play y me va a llenar esto. Entonces, chicos, ahora vamos a pasar a la herramienta y vamos a verificar que eso realmente se haga. Entonces, simplemente cojo esto que estaba aquí, lo borro, le doy suprimir y voy a pegar ese pedazo. Entonces, le voy a cambiar otra vez, me olvidé, tenía que copiar el otro usuario y aquí le voy a colocar Luis León. Luis León. Y mi contraseña va a ser 1, 2, 3, Y voy a darle run o play o como lo quieran llamar. Le doy ahí y él empieza a procesar esa sentencia. Me dice que espere un momentico. La está ejecutando. Y él ya me hizo esa parte.
O sea que si no me generó ningún error, si aquí no me dijo que error de sintaxis o que algo estaba mal, quiere decir que ya lo hizo. Y acabo yo de ingresarle esos datos a mi tabla usuario. Entonces, la forma de verlo, chicos, si yo lo quiero ver, le puedo dar clic aquí, luego otra vez clic. Y miren que él por aquí abajito me va a mostrar eso que acabo de hacer. ¿Sí ven aquí? Aquí abajito, chicos, miren, está nombre y está clave. Y esos fueron los datos que yo acabé de ingresar a mi tabla usuario. ¿Sí ven? Que sí hizo la sentencia que yo quería hacer. Entonces, él para yo poder mostrar los datos, pues de forma gráfica, yo le di dándole, o sea, yo lo miré en la tabla usuario. Pero para yo hacerlo en forma de código, voy a hacer esta sentencia que dice select from, o sea, que yo haga una consulta desde la tabla usuario para yo mostrar los datos. Entonces, simplemente, bueno, el paso anterior no lo copié en mi blog de notas, chicos. Es muy importante, lo voy copiando en mi blog de notas. En el blog de notas no he copiado ni la creación de la tabla, ni la inserción de los datos. Entonces, para que lo tengan presente. Porque, ¿qué pasa? Yo aquí en esta herramienta no puedo grabar. Por aquí me aparece un disquete, pero si yo le doy ahí, chicos, miren, yo le doy guardar. En ese disquete, él me guarda el archivo, pero me lo guarda de formato SQL. Si yo no tengo alguna herramienta en mi computador que me gestione esos archivos, pues sencillamente no lo puedo ver. Miren, este fue el que acabé de grabar. Entonces yo no lo voy a poder ver. Por esa razón es que yo les digo que cada cosa que vamos haciendo aquí lo peguemos en el blog de notas para tenerlo y que no se nos vaya a perder. ¿Listo? Entonces, voy a devolverme este pedacito aquí. Qué pena con ustedes, que tenía que ir haciéndolo a la misma vez y se me pasó. Que no se me van a confundir. Voy a crear aquí la tabla. Aquí que la creé, le doy control C, lo hago acá abajito, lo pego aquí. Y aquí le corrijo, no es usuarios sino usuarios y listo. Y ahora lo que voy a hacer es la sentencia de código que me permita insertar los valores. Entonces copiemos esta de acá. Ya tiene los valores nuevos. Le doy control C y la pego aquí abajito. Y esta es la forma como yo inserto datos en mi tabla usuario. Con estos valores, con los valores Luis León y la clave tal. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Y la sentencia que acabó de aparecernos, lo que acabamos de mirar, es este select, que es para mostrar los datos de mi tabla. Entonces la pego aquí también. Esa la vamos a profundizar la otra clase, chicos, el lunes, si Dios lo permite. La profundizamos para que ustedes la sepan hacer, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Bien, bien? Entonces, chicos, como aquí yo cambié el ejemplo, pues aquí ya en el ejemplo no me aparece de esta forma, sino que me aparece, como los pude mostrar, acá sí de esta forma y acá en la herramienta de esta forma. ¿Sí ven? Entonces ahí lo estoy viendo de forma gráfica en este ejemplo aquí y en mi herramienta aquí también está el mismo valor. Eso es lo que estoy haciendo con estas sentencias de código. Esta de aquí mostrarlo, esta de aquí crear una tabla y esta de aquí crear una base de datos. Listo. Entonces, sigamos a ver. Es importante ingresar los valores en el mismo orden en que se nombran los campos. Si ingresamos los datos en otro orden, no aparecerá un mensaje de error y los datos se guardarán de modo incorrecto. ¿Se acuerdan, chicos, que en el diagrama, en los diagramas que hacíamos en el modelo de entidad-relación, en el modelo de entidad-relación físico, yo les decía que ustedes podían colocar en cualquier orden los campos, que si querían podían colocar primero nombre, luego dirección, luego teléfono, por allá de última la clave primaria, o la clave primaria en la mitad, o bueno, no importaba. Ahí en el diagrama no importa. Pero en mi base de datos sí es muy importante manejar un orden. Entonces, si yo en mi base de datos defino como primero el nombre, siempre va a entrar el nombre que entre, siempre va a ser para ese campo. Y lo mismo si mi segundo campo se llama clave, sí o sí tiene que entrar una clave para ese campo. ¿Qué pasa si yo a la hora de ingresar los valores cambio este de orden? Pongo de primero clave y luego nombre.
Pues que en clave va a entrar Marito y en nombre va a entrar Mario Pérez. En clave, perdón, va a entrar Mario Pérez. Y en clave iría Mario Pérez, perdón, y en nombre entraría Marito. O sea que no me va a generar un mensaje de error, sino que se van a trocar o se van a cambiar los dos valores. Y pues obviamente no puede que no tengan relación. Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre hay que definir ese orden y tener presente ese orden para que no se pierda la integridad de los datos. Bueno, note que los datos ingresados como corresponden a los campos de cadenas de caracteres se colocan entre comillas simples. Las comillas simples son obligatorias. Entonces, miren chicos, por eso es que aparece aquí esta comilla. Yo no le puedo decir entre paréntesis solamente Mario Pérez y Marito, sino que tengo que pasárselo con estas comitas porque si no me va a generar un error. No comitas, perdón, con estas comillas simples. ¿Listo? Y depende también de la herramienta que estemos manejando del SGBD, que de pronto nos toque cambiarlo no a una comilla, sino a dos comillas, pero pues eso ya es dependiendo del ID que manejemos del SGBD. Para el caso de nosotros, para este SQLite, pues simplemente nos lo toma con una sola comilla. ¿Listo? Chicos, ¿alguien de pronto profundizó un poquito aquí? Retomando acá una parte en estos SGBDs. ¿Alguien leyó algo ahí? ¿O no? ¿Nadie le dio por chismosear? No. No, bro. ¿No, No. nadie? Ok, les iba a regalar unas décimas si alguien me daba la definición del SQLite y las ventajas de una forma así rápida. Ponen Yo un le doy, yo le doy. ¿Se acuerdan que ese lo vimos, ese lo compramos por acá ayer? Este es el que estamos trabajando, miren. El SQLite es una biblioteca. Que tiene ventajas que le permite almacenar datos de manera estructurada. No, ya la voy a leer porque si alguien me hubiera dicho que sí había leído, le hubiera abierto el espacio para que me respondiera y se ganara unas décimas. Pero ya les coloqué aquí la definición. Es una biblioteca utilizada en multitud de aplicaciones actuales ya que es open source. ¿Saben qué es open source? De fuente abierta o de fuente libre. Que pueden ustedes utilizar el código de ahí y pueden modificar código ustedes también si saben programar muy bien. Y las consultas son muy eficientes. Las principales características de SQLite son el tamaño, al tratarse de una biblioteca, es mucho menor que cualquier SGBD. O sea, él ocupa muy poquito, pues como pueden dar cuenta ustedes, estamos manejando una herramienta online. Reúne 4 criterios. El ACID, que esas son siglas de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, logrando una gran estabilidad, gran portabilidad y rendimiento. Y también pues tenemos una desventaja que es que el SQLite es la escalabilidad ya que no soporta bases de datos muy grandes. Entonces, como pueden darse cuenta, chicos, nosotros vamos a hacer para nuestras prácticas bases de datos pequeñitas para que ustedes las aprendan a manejar. Haremos por ahí unas 3, 4, a lo mucho unas 6 tablas. Entonces, pues precisamente esta herramienta pues es ideal para nosotros. Como yo les mencionaba mucho, el Oracle, que es una de las bases de los sistemas gestores de datos más poderosos que está por acá abajo, ese sí soporta bases de datos grandes, pesadas, que tienen por ahí 1000, no sé, 2000, 3000 tablas. Entonces, pues no se justificaría nosotros utilizar un Oracle para hacer 2 o 3 tablitas. Pero para eso precisamente estamos utilizando ese SQLite, porque nos permite hacer eso. Listo, bueno, qué pena ahí la evolución de tema. Prosigamos, chicos, acá. Entonces, vamos a mencionar un poco, ya hablando de los tipos de datos, que ya obviamente hemos hablado mucho, pero vamos a retomar una parte, hacer una retroalimentación de esto. Al crear una tabla debemos resolver qué campos o columnas tendrá y qué tipo de datos almacenará cada uno de ellos, es decir, su estructura. Estos son algunos de los tipos de datos básicos. El que más hemos visto, el varchar. Ese varchar se usa para almacenar cadenas de caracteres. Una cadena, ¿qué será una cadena? Una cadena es una secuencia de caracteres, se colocan entre comillas simples. Entonces, aquí hay un ejemplo, hola, entre comillas simples,
El tipo varchar define una cadena de longitud variable, el cual determinamos el máximo de caracteres. Puede guardar hasta 255 caracteres. Entonces, ya ven por qué es que son 255 caracteres. Ese es el máximo que él puede guardar. No se puede pasar de ahí. Por eso era que yo les decía por allá, alguien en la tarea me había puesto un varchar de 600, un varchar de 300. Eso no es posible. Eso no es un tipo de dato válido porque solo se puede hasta 255. Para almacenar cadenas de hasta 30 caracteres, definimos un tipo de dato varchar 30. Si asignamos una cadena de caracteres de mayor longitud que la definida, la cadena se corta. Entonces, miremos un ejemplo. Voy a declarar si definimos campo de tipo varchar, este se va a llamar mi cadena campo, le vamos a decir que es de 10 y le asignamos la cadena buenas tardes. Entonces, ahí yo le asigno esta cadena. Se almacenará solamente buenas tardes. ¿Por qué? Vamos a contar cuántos caracteres hay. Hay 1, aquí la B es 1, la U es 2, la E es 3, la N es 4, la A sería 5, la S sería 6. El espacio también cuenta, chicos. El espacio cuenta como un carácter. Entonces sería 6. Perdón, 7. La T sería 8, la A sería 9 y la R sería 10. Hasta ahí tendría solo 10 caracteres. Por eso solo me va a almacenar hasta ahí y no me puede almacenar el resto. Ajustándose a la longitud de 10 caracteres. Entonces, si yo quiero guardar todos estos caracteres, pues debo ampliar mi tamaño. Voy a decir que sea de, si llegué hasta aquí, hasta la R y eran 10, este sería el 11, 12, 13. Entonces, si hago un varchar de 14, perfectamente me caben todas este ejemplo. ¿Listo? ¿Es claro, chicos? Sí, señor. Sí. Ok. Continuemos entonces con el tipo de dato integer o entero o int, que nosotros a veces declarábamos por ahí. Ese integer se usa para guardar valores numéricos enteros de menos, no, esto es una cifra inmensa, creo que son, ahora aquí son décimas, menos 20 millones, sí creo que son menos 20 millones a 20 millones aproximadamente. Definimos campos de este tipo cuando queremos representar, por ejemplo, cantidades. Cualquier cantidad. Por ejemplo, edades, por ejemplo, a ver, número de grupos, cosas que realmente necesite que sean de tipo enteros para hacer muy probablemente operaciones. El tipo float o tipo real, o tipo flotante, se usa para almacenar valores numéricos decimales. Se utiliza como separador el punto. Pues miren, aquí está entre comillas, entre paréntesis, perdón, el punto. Definimos campos de este tipo para precios, por ejemplo, o para notas. Por ejemplo, sus notas que son desde 0 a 10. Entonces, por ejemplo, si se sacaron 0.5, entonces ese 0,5 o 0.5, esa parte es 0.5 es la decimal. Entonces debemos utilizar ese tipo de dato float para almacenar eso. Antes de crear una tabla es muy importante, chicos, debemos pensar en sus campos y optar por el tipo de dato adecuado para cada uno de ellos. Por ejemplo, si en un campo almacenáramos números enteros de tipo float, sería una mala elección. Si vamos a guardar precios, el tipo float sería o es el correcto. No así integer que contiene decimales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo llego a declarar una variable de tipo entero nota? Pues que él no me va a tomar en cuenta las decimales, sino que siempre me va a tomar solo la parte entera. Entonces, por ejemplo, si ustedes en una nota la declararon de tipo entero y la nota es 2.5, pues simplemente él va a tomar solo la parte entera, que sería 2, y no va a tener en cuenta el 0,5 o el 0.5. Entonces, eso para que lo tengan presente. Mientras que si la declaramos de tipo float o de tipo real, él sí va a tomar esa parte decimal. Entonces, por décimas nosotros podemos perder una materia. Si ustedes se sacan por debajo de 6.5, la pierden. Si se sacan de 6.5 para arriba, la ganan. Entonces, si con una décima, si se sacaron 6.5 y declararon una variable de tipo entero, él no va a tomar 6.5, sino que va a tomar el 6. Va a tomar la parte cerrada, la parte entera. Entonces, van a perder la materia. Entonces, eso para colocarles ese ejemplo. Bueno, son las 9:45. Hagamos, para no dejar pendiente, para no dejar
en este tema a la mitad, que es el que tiene que ver con las llaves primarias, y es un poquito largo. Lo que voy a hacer es en la siguiente clase, vamos a hablar de las llaves primarias, ¿listo? Hoy, esta vez solamente creamos unos campos y los llenamos. Entonces ahora lo que voy a hacer es llenar o le voy a colocar más datos a esa tabla que hicimos. Entonces simplemente voy a colocar, chicos, miren aquí en mi herramienta. Bueno, vámonos primero a la forma gráfica. Mi forma gráfica, que es esta, voy a decirle aquí control C. Y le voy a decir aquí, voy a pegar otra sentencia. Bueno, coloquemos esta misma. Voy a pegar esta aquí y voy a pegar esta aquí. Pero esta ya no la voy a tener el mismo nombre, sino que le voy a colocar otro. Le voy a colocar aquí, por ejemplo, Pedro Torres. Aquí le voy a colocar la contraseña ASD12. Y por aquí le voy a decir otra sentencia de código que sea Camila Enríquez con la clave 86 AHD. Así. Cuando yo utilizo estas dos sentencias de código, chicos, ¿qué creen que pase? ¿O qué estoy haciendo con esto? Control C. Le voy a dar play. Cuando yo le doy play, entonces va a mi tabla de usuario y me va a aparecer por aquí el primero que le estoy diciendo. Esta sentencia las hace en orden. Hace primero esta y luego esta. Entonces va por acá a colocar a Pedro Torres con la clave ASD12. No es en mayúscula, sino en minúscula. Y por acá abajo me va a colocar a Camila Enríquez con la clave 86 AHD. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Cuando yo le doy play a estas dos sentencias, simplemente me llena mi tabla con estos valores. Entonces, miremos, copiémosla, la voy a copiar, control C, y voy a ir por acá a mi herramienta, le voy a dar aquí, borro esta, y le voy a dar, pego las sentencias, y simplemente le estoy diciendo que en la tabla usuario, ay, aquí no, pero, perdón, le borro este pedacito, hasta aquí. Estas dos fueron las que acabé de hacer. Entonces vuelvo y le doy run, ejecuto, carga, se demora un poquito. Y van a ver que los otros dos registros o las otras dos pilas, tuplas, como lo quieran llamar, me van a aparecer con esos valores. Entonces me paro aquí, miren, hago un select from, que es una consulta a mi tabla usuario. Y van a aparecer acá abajo los valores que acabo de ingresar. ¿Sí ven? Y los pueden observar. Acá abajo, chicos, aparecen estos dos, que son los que acabo de hacer. Y está el otro del anterior, que fue el que hice de ejemplo primero. ¿Listo? Entonces, si yo quiero llenar mi tabla con muchos usuarios, pues haré esa sentencia de código las veces que los usuarios que yo necesite crear con sus respectivas claves. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos? No, todo ¿Todo, bien. todo claro? Sí, señor. Entonces, hagamos entonces el ejemplo de una vez, como todavía tenemos tiempito. Pensé que de pronto no nos iba a rendir. Entonces, como todavía tenemos tiempito, voy a crear una tabla. Voy a crear una tabla para poder hacer la operación de borrado. ¿Listo? Entonces me voy a volver aquí, contenidos. Es que no creo que alcance a tocar bien el tema de la llave primaria, por eso no lo quiero empezar. Entonces me voy a devolver acá a la parte del drop. Por aquí donde estaba el drop. El drop table. Entonces lo que voy a hacer, voy a crear a través de código. Entonces miren, voy a crear aquí a través de código una tabla. Voy a crearla acá en mi blog de notas para que ustedes se den cuenta que yo también la puedo crear por acá en mi blog de notas. Le voy a colocar create table
Table, no, bueno, no la llamemos igual. Llamemos la tabla, llamemos la prueba o T prueba, listo, para que no se me confundan. T prueba. Esa es mi tabla que voy a crear. Y le voy a decir que tiene un ID que va a ser de tipo int y que va a tener un campo que se llame, no sé, descripción. Y que va a ser de tipo varchar, no va a ser de 30, sino que va a ser de 255. Listo. Cuando yo hago esta sentencia de aquí, la copio, control C, voy a mi herramienta, la ejecuto, le doy aquí, la pego. ¿Y qué va a suceder? Que yo voy a crear una tabla que se va a llamar T prueba. Entonces, muy probablemente aquí abajito me va a aparecer esa tabla. Entonces, miremos, run. Ahí la está creando, está construyendo mi tabla que se llama, ay, ¿qué dice? Error de sintaxis. Porque le coloqué el cosito, el menos. No le coloqué la raya al piso, sino que le coloqué un menos. Entonces tenía que colocarle era miren, este de aquí. Por eso me generó error. Entonces tienen que tener muy presente eso, chicos, la escritura, que esté bien para que no salgan errores de sintaxis, como le acabo de pasar al profe. Entonces ahí otra vez la va a construir, va a crear dos campos, uno que se llama ID de tipo entero, otro que es descripción de tipo varchar de hasta 255 caracteres, y la está construyendo, la construyó. ¿Sí ven? Aquí me apareció entonces mi tabla prueba, que es esta que está aquí. Esta fue la tabla nueva que apareció. Entonces, la operación que yo voy a hacer ahora es el drop o el borrado. Vámonos de una vez, para no dejarla pendiente. Entonces borro esta sentencia de código de aquí, la borro, y me voy acá al contenido y me dice que para eliminar una tabla usamos drop table. Entonces vamos a utilizar esta sentencia de código, la copiamos, control C, y la voy a pegar directamente en mi herramienta. Voy a dar control B, pero yo no voy a borrar la tabla usuarios, ni la tabla usuario, que es la que yo tengo acá. Yo voy a borrar la tabla T prueba, que fue la que acabé de hacer. Entonces miren que cuando yo le doy aquí, él ya me dice que sí es esa. Entonces le doy a autocompletar, ¡pam! Y él me la coloca ahí. Cuando yo hago esto, van a ver que de aquí se me va a borrar, obviamente, pues mi tabla, porque esa es la operación que yo quiero hacer. Entonces, miremos. Aquí, esta va a desaparecer cuando yo le dé run. A ver. La está borrando, está yendo allá a buscar dónde está la tabla para borrarla. La está borrando. Y, ¿sí ven? Efectivamente. Copié. Con esta sentencia de código me permitió borrarla. Entonces, ahí donde está el cuadrito amarillo, antes decía tabla T prueba. Ahora, pues ya no está porque acaba de borrar. Entonces, ¿sí ven, chicos, cómo se hace de forma, a través de código, cómo se hacen las operaciones de crear una tabla, insertar datos en una tabla? Entonces, miremoslo aquí. Eso es lo que vamos haciendo. Creo una tabla. Por aquí inserto datos en una tabla. Con esta sentencia de acá abajito, estoy mirando los datos que tiene esa tabla. Por aquí vuelvo y creo una tabla. Y por aquí abajito, entonces coloquemos ese pedazo de código acá. Contenidos, aquí, drop. Este es el que yo sé para borrar. Entonces lo pego aquí. Voy a decirle aquí drop table, pero aquí le digo T. Vaya al piso, prueba. Aquí tengo que corregirle este pedacito. Prueba. Listo. Y esa es la forma como yo borro. Bueno, chicos, entonces ustedes se preguntarán, pero el profe se la pasa de la herramienta al blog de notas y del blog de notas a la herramienta y así sucesivamente. Esto yo lo estoy haciendo, como les digo, chicos, si yo llego a cerrar aquí, si yo cierro esto, miren, si yo lo cierro,
Sencillamente se me va a perder lo que yo tengo hecho. Pero como yo era pilo y estaba grabando y estaba copiando mis sentencias de código acá, lo que yo voy a hacer con esto es guardarlo. Le voy a decir guardar. Voy a guardarlo, no sé, por allá en la carpeta donde ustedes tengan sus trabajos. Yo en este momento lo voy a guardar en el escritorio. Y le voy a decir que se va a llamar BD, base de datos, usuario. Así la voy a llamar yo, usuario. Usuario. La voy a guardar. Y lo que yo voy a hacer es, cuando en la tarea yo les pida a ustedes que me suban el código o cómo van a crear o cómo tienen que hacer una base de datos y qué tablas tienen que hacer, entonces ustedes van a coger este código que está aquí, por ejemplo aquí, crear solo una tabla en una base de datos, me van a copiar esto, control C, y lo van a pegar en su plataforma. Entonces, hagamos de cuenta que aquí yo tengo la opción, de ingresar texto. Miren, voy a colocarme por acá abajo, solo para el ejemplo. Voy a pegarlo acá, ¡pam! Lo pegué. Este es el código que yo les voy a calificar para una próxima tarea, cuando ya estemos haciendo tareas sobre bases de datos. O si ustedes no lo quieren pegar así, no lo pegan así, entonces lo que van a hacer es a subir el archivo. ¿Cómo suben el archivo? Pues está el bloc de notas ya grabado, entonces simplemente van a adjuntar ese archivo. A ver, yo acá le doy archivos adjuntos y lo voy a buscar a ver dónde lo guardé. Como yo lo guardé en el escritorio, pues muy probablemente ahí va a estar mi base de datos creada a través de código. Pues miren, aquí está. B de usuario. Y lo que hago es abrir y ahí pues me va a cargar y ya me va a quedar subida en mi plataforma. Entonces, cualquiera de esas dos formas, chicos, ustedes me pueden presentar la tarea sobre el tema de bases de datos cuando ya la dejemos. Entonces, miren, aquí a ustedes les aparecerá en su plataforma y yo este es el archivo que voy a calificar. Llego y lo abro y miro, a ver, lo descargo primero. Aquí está descargando. Lo abro y aquí está mi código y ustedes son los que lo van a hacer y yo les voy a calificar si está bien o mal. ¿Listo? O si no, pues la otra forma que les expliqué. Bueno, entonces yo creo que por aquí, chicos, vamos dejando el video de la clase de hoy.